Estamos comunicados con Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del Frente para Victoria. Agustín, ¿cómo te va? Quique Mayorén, Carlos Montero, te saludamos de este lado de la grieta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que dicen muy buenos días para todos y buen año. Gracias, igualmente. Bien, estamos bien, vemos lo que está pasando, cómo este gobierno avanza de una forma sin escrúpulos, avasallando derechos, y frente a esto están las expectativas que uno ha puesto en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves las extraordinarias que iban a mandar la reforma laboral y ahora parece que no? ¿Estamos preparados para esos enormes debates que nos plantea el gobierno? Bueno, yo no me confío en nada del gobierno. Ha empezado a traslucir de que no van a mandar la reforma en extraordinarias, porque la han postergado para marzo, pero está claro que esa reforma laboral es una reforma que atenta contra los trabajadores, que va en busca de quitarle más derechos aún a los trabajadores, que beneficia a los empresarios incumplidores, que son los empresarios que tienen personal en negro, que va a generar una situación en donde va a dar lo mismo tener un personal en negro que personal en blanco, y una cantidad de cuestiones más que van en contra fundamentalmente de los trabajadores. Así que nosotros sobre esa mirada, sobre esa reforma, tenemos una posición claramente crítica. Me parece que el gobierno, si retrocede, es producto de que valoriza el esfuerzo que hizo la oposición para evitar que se sancione la reforma previsional y lo que le costó al gobierno la sanción de la reforma previsional, reforma que le ha dado un triunfo parlamentario, pero que ha tenido sin duda una derrota política, la derrota política más importante que ha tenido el gobierno en los últimos tiempos, ¿no? Sí, hay una baja pero totalmente. Siempre hay que tener la guardia alta, ¿no? Porque con esta gente nunca se sabe, así que nosotros obviamente que estamos preparados para, si el gobierno convoca extraordinaria, para participar. Si se da la reforma, si intentan sacar la reforma laboral, lo primero que vamos a plantear es que el tratamiento sea absolutamente distinto a lo que fue con la reforma previsional, que se hagan audiencias públicas, que se puedan escuchar todas las voces, todas las opiniones, todos los involucrados, no solamente la cúpula del movimiento obrero, sino los dirigentes seccionales que a lo largo y al ancho de la provincia han manifestado su mirada, y que tengamos que podamos hacer un debate lo más amplio posible y no a las apuradas como intentaron sacar la reforma previsional. Agustín, en la sociedad, difiero de toda la sociedad, han empezado a juntar firmas, 1 millón de firmas por la reforma previsional. ¿Esto ayudaría, si se logra juntar esta cantidad de firmas, para que se revea esta situación? ¿Serviría? ¿Es útil? Bueno, es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Que a partir de esa situación se pueda generar una revisión de una norma que claramente perjudica a los jubilados en Argentina, y no solamente a los jubilados, sino que va a perjudicar en el tiempo al conjunto de los trabajadores, porque también modifica la fórmula de cálculo de la primera por jubilarse, del haber inicial de las jubilaciones, y va a bajar la tasa de sustitución, que hoy está alrededor del 60-62%, la va a estacionar alrededor del 40%, con lo cual los trabajadores argentinos de hoy están destinados a tener jubilaciones paupérrimas en el futuro. Agustín, la pregunta está vinculada a... Hay como una gran movida de la gente que quiere firmar este pedido, juntar 1 millón de firmas. Pero ¿cuál sería el procedimiento? Supongamos que se consigue 1 millón y 1,5 millones, 2 millones de firmas, y se tiene eso. ¿Dónde se presenta? ¿Cómo es el procedimiento para tratar de modificar este despojo terrible que nos han hecho? Bueno, el procedimiento es presentarlo ante el gobierno y ante la Cámara Legislativa, para que a través de algún mecanismo esto tenga el peso suficiente como para tratar de revertir una norma que ha sido aprobada por el Parlamento. Yo creo que lo importante es generar una enorme movilización alrededor de esta tarea, y que esta tarea convoque a todos los militantes políticos del campo nacional y popular, ¿no? Yo veo con entusiasmo que a partir de la iniciativa del Instituto Patria se han sumado no solamente distintas agrupaciones y organizaciones, sino también el Consejo Nacional del Partido Justicialista,
el Consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires, y me parece que se está generando una movilización enorme alrededor de esto, lo cual es encomiable, porque nos va a permitir seguir estando del lado de la gente, ¿no? La oposición lo que tiene que hacer es no solamente estar discutiendo con el oficialismo, sino sentir que interpretamos el lenguaje popular, interpretamos la demanda del pueblo, y para eso hay que estar siempre del lado de la gente. Y esto es lo que podemos llegar a hacer y llegar adelante, ¿no? En medio de toda esta avanzada del gobierno de Mauricio Macri, uno va viendo como también desde el lado del campo nacional y popular se empieza el reclamo de la unidad de distintos sectores, reclamando la unidad, y según los medios ya ha habido reuniones en las que participaban vos, Filmus, Alberto Fernández, Felipe Solá, Arroyo. Digo, ¿qué expectativas hay sobre esta unidad que se va ampliando, que se va intentando instalar a lo largo y ancho del país? Yo creo que las elecciones del 22 de octubre nos dejan enseñanza, ¿no? La enseñanza que nos deja es que la dispersión opositora lo único que favorece es al presidente Macri. El oficialismo es una coalición de partidos hoy. Allí abrevan la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica y partidos menores. Nosotros tenemos que construir ante esta coalición oficialista una coalición opositora. Una coalición opositora entre todos aquellos que estén dispuestos a construir un movimiento político o una alternativa política que se diferencie y que plantee alternativas a las políticas económicas y sociales que lleva adelante el gobierno del presidente Macri. Es decir, para mi criterio, el consenso opositor o la búsqueda del consenso opositor es una tarea al menos en la que al menos yo como dirigente con responsabilidad institucional estoy comprometido. Yo creo que nosotros tenemos que darle a los argentinos la posibilidad de que tengan una alternativa que le pueda ganar a la derecha en el 2019, para que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que la derecha gobierna en la Argentina. Para eso, todos los esfuerzos y todos los encuentros y todas las reuniones y todo lo que está sucediendo en este verano me parece que es claramente positivo. Que hoy, en la cuestión de la unidad opositora, esté en el análisis, en la cabeza de la mayoría o de la casi la totalidad de la dirigencia opositora en la Argentina, me parece que es un síntoma, que es un dato positivo, que después significará una construcción que no va a ser fácil, que va a ser ardua, que va a necesitar de mucha voluntad, de mucha perseverancia, pero yo lo que siento es que lo que nos está reclamando la sociedad argentina. A mí, en muchísimos lugares, cuando camino por la calle, me dicen, Agustín, únanse, trabajen juntos. Muchos argentinos vivieron muy bien y les generó mucha expectativa el trabajo conjunto que hicimos los bloques opositores para tratar de evitar que se apruebe la reforma previsional en la Cámara de Diputados. Así que me parece que ese es el camino, ¿no? Obviamente que es un camino que se exigirá en algún momento construir un programa, y que ese programa tiene que ser un programa de consenso y de acuerdos básicos entre todos aquellos que querramos construir una alternativa a este modelo económico neoliberal, ¿no? Agustín, el pedido... Por decirlo de dos maneras distintas, digamos, ¿no? Si hoy en la Argentina gobierna un proyecto liberal conservador, nosotros tenemos que construir una alternativa nacional y popular. O si dicho de otra manera, en la Argentina gobierna un espacio político de centro-derecha, nosotros tenemos que construir un espacio de centro-izquierda. De todas maneras, como dijiste vos, que te piden a vos, yo creo que es unánime, inclusive hasta por la angustia y la incertidumbre, el pedido que tienen las bases, la gente, el pueblo, de la unidad. Y para eso también, como decía Perón, además de unidad y organización, hace falta mucha solidaridad. Bueno, sin duda que es así. Sin duda que es así. Yo creo que esto es así, que es un camino. Lo que yo advierto de positivo, que no advertía en años anteriores, es que hoy este tema se debate y se discute entre todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, y será un proceso, y ese proceso va en un determinado sentido. Ahora, yo sin duda creo que el camino que nosotros tenemos que tratar de transitar es un camino de fortalecer una oposición, y para que tengamos una oposición fortalecida, esa oposición fortalecida
tiene que ser una oposición que dé expectativas de que se puedan ganar las elecciones en el 2019. Porque yo creo que lo importante, el valor político que tuvo el debate de la reforma previsional, es que desterró esta idea que existía previo a ese debate, que se instaló muchísimo después del 22 de octubre, que el camino de la reelección de Macri estaba pavimentado y que no tenía ningún tipo de obstáculo. Yo creo que en ese debate de la reforma previsional se mostraron reflejos del conjunto de la sociedad y del conjunto de la dirigencia opositora para oponerse a uno de los proyectos más lesivos que convoca hoy el macrismo, y obviamente que eso nos dio aliento hacia aquí, hacia el futuro, ¿no? Así que yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de darle al 60% de los argentinos que el 22 de octubre votaron una alternativa distinta al gobierno de Mauricio Macri, una alternativa de gestión, una alternativa de gobierno y una alternativa de un proyecto absolutamente distinto al que existe hoy en Argentina. Es verdad que después de las elecciones de octubre la sensación era el campo nacional popular se había dividido entre aquellos que creían que seguía Macri y se iban acomodando en la foto para estar cerca de Macri, y aquellos que creían que el 2019 se le podía ganar a Macri. Macri con su proyecto de leyes, estas leyes que mandó, generó la expectativa general que no hay reelección para Macri y que se le puede ganar, y reordenó la cancha propia en alguna medida. Pero me parece, como respuesta a esto, viene una enorme persecución. Digo, el caso de Víctor Santamaría, el caso de la abogada Milagros Sala de ayer, son temas preocupantes para la vida democrática, ¿no? Bueno, y lo que le aprete a Víctor Santamaría del día domingo realizado del gobierno a través de los dos principales diarios, también está inscrito en eso, ¿no? Por eso nosotros decimos de que vivimos en democracia, pero que el Estado de Derecho está debilitado. En Argentina no hay Estado de Derecho pleno, hay un estado de excepción, en donde la libertad de prensa y otras garantías individuales están claramente cercenadas, ¿no? Sí. Acá está en juego la libertad de prensa, la libertad de los dirigentes opositores de realizar una oposición plena, cada dirigente político que expresa opiniones contrarias al gobierno claramente después es amenazado o se le ejecuta sobre el mismo algún tipo de carpetazo o persecución judicial. Acá hay dirigentes políticos que están presos sin condena y son dirigentes políticos del principal espacio político opositor. Acá se persigue a dirigentes gremiales. Hoy hay una frase de Morales Solá que eso te iba a decir en su editorial del diario La Nación, en donde dice que para evitar que haya mayores aumentos salariales lo que hay que hacer es amenazar aún más o perseguir más judicialmente a los dirigentes sindicales. El gobierno extorsiona a los dirigentes sindicales, extorsiona a los gobernadores, amenaza a los dirigentes políticos más consecuentemente opositores con persecución judicial. Entonces está claro que hay un estado de excepción. Entonces cuando uno ve todo este escenario, ¿cómo no intentar la posibilidad de la unidad opositora, ¿no? Otra de las preocupaciones, que lo dijimos hoy, fue ayer tapa de Página 12, es la presencia de policías, recordando los viejos Falcon Verde, pero con las chapas patentes tapadas y con las identificaciones para poder hacer los desmanes que hicieron ellos sin identificación. Esto me parece una gravedad institucional que debería renunciar el jefe del operativo, Bursaco, o quienes fueran que estuvieron a cargo ese día de las policías o de la fuerza de seguridad. Bueno, pero ya en lo que sucedió frente al Congreso pasó lo mismo, ¿no? Las motos en las cuales iban sin chapa patente, entonces es difícil después identificar a quién es el personal de seguridad que ha cometido desmanes. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con todo. Ustedes imagínense que el último día hábil del año la ministra de Seguridad nos denunció a una cantidad de diputados nacionales por haber impedido que la represión del jueves 14 de diciembre frente al Congreso pasase a mayores. Claro. Y por ese intento de impedir que la represión pase a mayores, tuvimos 7 diputados lesionados de distintas maneras lesionados con distintas lesiones producto de la acción de la Fuerza de Seguridad. Entonces, la ministra, por primera vez en la historia democrática argentina, hay un gobierno que denuncia a diputados políticos opositores. Entonces, está claro que hay una enorme persecución que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Pero además, digo, a este gobierno le dio mucho esa foto
que se sacaron el Congreso todos ustedes abrazados, digo, lo votaron como algo increíble, pero creo que esto fue producto de la política descabellada de Mauricio Macri, que no creyó que quería que podía seguir avanzando hasta cualquier lado. Creo que ustedes y todos juntos pusieron un límite a esta actitud y que lo debe hacer reflexionar al gobierno esto. Sí, bueno, yo creo que el resultado de esa fotografía y el resultado de haberle dado el debate fuerte que dimos en la reforma previsional y reconocido por el propio gobierno haber sido el primer debate que desde el punto de vista mediático lo pierden y que nosotros perforamos el cerco mediático del gobierno, el haber obtenido esa posibilidad, el haber logrado esa situación ha hecho que el gobierno hoy esté retrocediendo con la reforma laboral, o al menos de un paso atrás. No sabemos nunca si es para tomar más envión, pero claramente que ha dado un paso atrás con la reforma laboral, y que todos los analistas políticos hoy estén pensando de que el gobierno va a intentar prescindir del Congreso porque en el Congreso ya no tiene las mayorías aseguradas. Y esto yo creo que es el mayor cambio político que se ha generado después del 22 de octubre, porque parecía que el 22 de octubre el oficialismo era todo alegría y la oposición era un ejército desparramado, digamos, ¿no? Y que el oficialismo no iba a tener ningún tipo de resistencia. Bueno, esto no sucedió. Demostramos que se puede ser una oposición institucional responsable, que dimos el debate en las comisiones, que dimos el debate en el recinto, que lo llevamos hasta la última circunstancia, que expusimos claramente nuestros argumentos y nuestras ideas, pero que somos severos desde el punto de vista ideológico, y eso es lo que ha hecho retroceder al gobierno, sin ninguna duda. Vos sabés que yo fui a una cena que tuviste vos y Felipe Solado, me acuerdo que se habló de la unidad, el planteo, esa charla, y vos dijiste que el recorrido de la unidad, pero que va a empezar tema por tema, pero me parece que el primer tema que apareció lo puso el gobierno con esta ley de la reforma previsional, pero me parece auspicioso seguir el recorrido de aquella cena ampliada con otros compañeros en este intento de ofrecer al campo nacional popular con una serie de medidas de proyectos alternativos a la política de este gobierno, y que ustedes han iniciado en pleno verano esta tarea, cosa que me parece realmente auspicioso. Bueno, yo comparto eso, ¿no? Por eso dije anteriormente que todo encuentro de dirigentes políticos y que todas acciones que nos permitan ir generando un ambiente, un espacio o una buena sintonía alrededor de la cuestión de la unidad, creo que es bienvenido, ¿no? Lo que hay que tratar de evitar, como dijo Máximo Kirchner en alguna de las sesiones, Máximo dijo que cuando la política se personaliza pierde profundidad ideológica o algo similar, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es personalizar el debate. Claro. Tenemos que hablar de la necesidad de la construcción de una alternativa opositora y cuáles son los ejes fundamentales sobre los ideológicos y programáticos fundamentales sobre los cuales se debe construir esa alternativa opositora. Una unidad de concepción. Una unidad de concepción, una unidad sobre las ideas, porque yo creo que también hay que tratar de evitarle la trampa que te va a tratar de tender el gobierno. El gobierno te va a tratar de tenderte una trampa para que vos discutas sobre personas o sobre dirigentes, y en realidad el debate que tenemos que tener es otro debate. El debate es: la Argentina necesita una oposición fuerte. Bueno, esa oposición fuerte se logra, a mi criterio, con la unidad de todos aquellos que se sientan claramente opositores. Esa unidad tiene que estar basada en ejes programáticos. Bueno, discutamos sobre eso y después definiremos. Lo último tiene que ser la definición de las candidaturas, ¿no? Agustín, una última pregunta que ayer me llenó de bronca fue la actitud de Estados Unidos, que no dejó ingresar a Timerman. ¿Vos qué opinás de esta actitud de Estados Unidos? Es que me parece que el problema no está en Estados Unidos, está acá en la Argentina. Porque Timerman entró y salió a los Estados Unidos sin ningún tipo de problema hasta que se dictó la prisión preventiva, ¿no? Entonces la información que yo tengo es que el levantamiento, la revocatoria o la suspensión de la visa tiene que ver con la prisión preventiva que le dictó Bonadío y que confirmó la Cámara. Si la Cámara y Bonadío levantan esa prisión preventiva,
Timerman se le restablecerá la visa y podrá volver a Estados Unidos, en donde estaba haciendo y está haciendo un tratamiento contra una enfermedad grave que tiene, en la cual fue operado justamente en Estados Unidos. Sí, esto es así. Entonces, esperemos que rápidamente. El problema es fundamentalmente lo que sucedió acá en la Argentina, esta arbitrariedad de acusar de traición a la patria y de dictarle prisión preventiva a una cantidad de dirigentes, por los cuales Timerman está con prisión domiciliaria, y otros dirigentes como Luis Delía, como Carlos Zanini, como Fernando Esteche, están detenidos y privados de su libertad. Esperemos que actúe rápidamente. Las responsabilidades de Bonadío y compañía. Y yo diría que era una en ello está la posibilidad de que... ¿Hola? Sí. Digo, yo creo que es una responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, como dice Mirta Legrand, quien tiene influencia sobre el Poder Judicial es el presidente de la Nación, ¿no? Bueno, sin duda, pero dependerá de ellos, de que Héctor Timerman pueda seguir su tratamiento como corresponde, o como sus propios médicos le indican en Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que Timerman tiene 2 hijas que tienen ciudadanía estadounidense, que Héctor Timerman es ciudadano norteamericano que renunció a esa ciudadanía para poder ser canciller argentino, porque eso es lo que exige la Constitución Nacional. Entonces, que durante mucho tiempo vivió en Estados Unidos, Héctor, ¿no? Realmente entonces, lo que está sucediendo es un acto criminal, digamos, ¿no? Una salvajada. Es una alevosía y una venganza persecutoria que no tiene límite. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, como dicen algunos, han resucitado, cuando uno escucha algunas expresiones de algunos pseudo periodistas, festejando, a aquello que estaba escrito en las paredes de la Argentina después de la muerte de Eva, ¿no? Viva el cáncer. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que andás corriendo de un lado para el otro, pero que siempre cumplís con nosotros. Te agradecemos y un abrazo, y nos volvemos a llamar. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y un gran saludo para Luis. Bueno, se lo vamos a transmitir. Seguramente lo está escuchando. Un abrazo grande. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.